Hola, ¿qué tal amigos del Camerino? Bienvenidos una vez más para conversar sobre la selección venezolana de fútbol que por supuesto va a tener una doble jornada de fecha FIFA tremenda para José Peseiro porque por ahí hay cualquier cantidad de rumores, si continúa, si no continúa, si la gente lo quiere, si la gente no lo quiere. Ya conocemos la convocatoria desde hace unas semanas, algunas bajas, producto de toda esta situación que se vive con el coronavirus, permisos que no se dan, por ejemplo. El Brujo Martínez, hay rumores de que fue una decisión técnica, pero también de que Philadelphia Union no le dio permiso. Hay muchas cosas que podemos debatir hoy con Alejandro Villegas, que está aquí con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Y bueno, bienvenido al Camerino, ¿no? Muchas gracias, Bruno. Un placer estar nuevamente acá con todos ustedes compartiendo un rato. Pasó rápido, ¿no? Un mes apenas y volvemos a ver las eliminatorias sudamericanas. Muy interesante. Lo que comentabas, Venezuela quizás dentro de este proceso tiene 0 puntos y la verdad que estuvo más cerca de lograr algo contra Paraguay. Pudo incluso hasta haberse Sí, llevado sí. los 3 puntos y quizás un poco injusto, pero te aprieta un poco más, ¿no? Sobre todo ahora que va a enfrentar a Brasil y a Chile. Es difícil exigirle puntos a Venezuela ahora enfrentando estos dos equipos, pero no queda otra. Tienen que sumar como sea, porque ya 4 partidos empezando una eliminatoria sin ningún punto, creo que ya encendería las alarmas. Y lo que tú comentabas de la presencia de José Peseiro, que si hay gente que lo quiere o no, esa presión de no tener puntos después de 4 partidos podría impulsar incluso a la federación ya a plantearse una posibilidad de un posible plan B, ¿no? Porque no puedes entregar la eliminatoria tan temprano y esos resultados podrían llevar a Venezuela a eso. Pero bueno, ya estaremos hablando un poco de todo eso y de lo que puede pasar. Ojalá Venezuela pueda conseguir algunos puntos en esta doble fecha. Y para eso vamos a repasar un poco de la convocatoria, Bruno, porque hubo llamados interesantes, lo justificaba el propio Peseiro, decía, bueno, llamé a algunos que tenían acción, otros que no, hice como una mezcla entre los que ven acción y los que no, los que tienen talento y los que tienen un poco menos pero están viendo más minutos. Cuéntanos un poco de cuál es el plan y quiénes son los convocados de Eh, Venezuela para esta eh, doble fecha. Fíjate algo. Lo primero que digo es que no me gustaron ciertas declaraciones de Peseiro. Uh-huh. Tratando de usar la memoria, ¿no? Dijo algo como que llamaba a un solo jugador de cada equipo del torneo local para tampoco dañar mucho a los del fútbol venezolano que están en plena competición, ¿no? Sí, que es Eh, algo yo, que nunca he entendido, por cierto, que siguen bueno, jugando vamos, mientras... Bueno, vamos a darle, sí, no, eso es algo ilógico, pero vamos a darle este año 2020 el beneficio de la duda, sí, tienen que producto. arreglarse ahí con el calendario. El calendario está hecho un desastre, ¿no? Y no solo en Venezuela, ojo, está hecho un desastre en gran parte del mundo. Fíjense que Europa están jugando en esta fecha FIFA 3 partidos, uno amistoso y dos de la Liga de las Naciones, ¿no? Sí. Digo las grandes selecciones europeas. Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo primero que te digo es que a la selección venezolana de fútbol van o a todas las selecciones del mundo, tienen que ir los que el seleccionador quiere llamar. Sí, no los Así que puedan, ¿no? no, así le tengas que quitar 23 jugadores al Caracas Fútbol Club, a Táchira. Si para el seleccionador de turno los 23 jugadores que tienen que ser convocados son de un solo club, listo, se está jugando un mundial Claro. o la clasificación a un mundial. Ahora, después podemos entender cosas o leer entre líneas, que él sabe que esos jugadores del torneo local no son importantes para el uso real en los partidos. Ninguno de los que él llamó, varios se cayeron, por cierto, porque dieron positivo al COVID. Contreras, por ejemplo, el arquero suplente, o uno de los que posiblemente iba a estar en arquero suplente. Por eso después tuvieron que llamar a Laín Baroja para complementar la lista, para tapar espacios. Algún otro que se me puede escapar, ahora te lo confirmo. Lo que te trato de decir es que ahí nos engaña el seleccionador, porque no es que simplemente llamó uno para verlo. Es que, bueno, tenía que completar una lista y fue lo que se le ocurrió, punto. Porque Venezuela hoy tendrá entre 14, 15 y 16 jugadores que son el grueso importante o la columna vertebral, te gusten o no, estén en un buen momento o no. Y de esos 15, 16 van a estar el 11 inicial y los 3, 4 cambios que vaya a utilizar. Es muy difícil que el jugador que está en Metropolitanos hoy en día juegue de titular en la selección venezolana de fútbol. Y no es una crítica, es algo normal. En Argentina pasa, Alejandro, incluso hasta para el jugador que está en Boca Junior, se le complica
Sí. jugar de titular en la selección argentina porque, bueno, los otros están en el Sevilla, en el Madrid, en el Milan, en el Barcelona, en el Bayern Múnich, por poner ejemplos. Y en el caso de Venezuela hay un grueso de jugadores muy importantes que están en Europa o en Brasil o en la MLS, que son los que van a alimentar el 11. Entonces, partiendo desde allí, a mí la convocatoria no me gustó. Repito, primero por declaraciones del técnico y luego por cómo se llena la lista para tapar huecos. Eso, o por lo menos es mi lectura. Sí, no, y lo dijo el propio Pesero, estas eran las Sí, posiciones que necesitábamos y bueno, estos son los que trajimos. sí, sí, sí. Después aparecen los que tienen que estar, el regreso de Salomón Rondón. Me gusta mucho el regreso a la convocatoria porque se perdió la primera fecha porque recién, ¿cómo te explico? Recién firmaba con el Parma de Jordán Osorio. Antes de viajar con la selección debutó 90 minutos y la Gaceta de los Sport le dio el puntaje bastante alto en su primera presentación con el Parma. Tenemos también el regreso de Junior Moreno, que en la primera fecha no le dio permiso el DC United en la MLS. Por ejemplo, aquí te tengo uno de los nombres. La Rotonda se va a perder el partido, la convocatoria, porque dio positivo en COVID. Hay nombres del torneo local que sí puedo entender que aparezcan para que empiecen a tener ese rodaje como el de Anderson Contreras, el jugador del Caracas Fútbol Club, que a la distancia, sin hacerle el seguimiento que le podíamos hacer cuando vivíamos en Venezuela, hemos visto partidos muy buenos y nuestros colegas constantemente que todavía están en el país dicen que Anderson Contreras es el futuro de Venezuela, uno de los jugadores que tiene futuro. Y la mejor noticia de todos, por supuesto, es Salomón Rondón, que sí va a estar, hablándote más o menos una línea por línea, encontrando un jugador clave que reaparezca o vuelva a estar en la selección nacional. Y bueno, la mala noticia en la delantera es que Córdoba no recibió el permiso, no por tener COVID, sino porque su club en Alemania no quiere que tengan ese roce con Sudamérica o el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Del resto es una convocatoria muy parecida. Te reitero, creo que no hay mucho más para que Peseiro o quien venga encuentre por ahí. Y no lo digo en tono negativo, creo que hay cosas muy buenas. El gran problema parte en cómo va a jugar esta selección, porque yo recuerdo en este espacio, en el camerino, que el técnico nos dio a entender el cambio, la ofensiva, que defendiéndose y contragolpeando como hizo Dudamel no se llega a un mundial, y en la primera presentación se vio mal, pero tú también soltabas algo interesante. En el segundo partido Venezuela de esta eliminatoria pudo encontrar algo mejor y no se pudo por X circunstancia o porque, bueno, simplemente no pudo hacer lo que tenía que hacer la selección en cancha. Pero tiempo no tiene, tiempo Peseiro no tiene porque estas pruebas se les están dando nada más y nada menos que en la competencia. Ya no puede, y esto ya no puede ser una excusa, porque hay otros seleccionadores que están igual y los resultados llegaron de inmediato, ¿no? En esta misma eliminatoria te lo puedo decir, pero como el caso de Ecuador, por ejemplo, que no importa si ganes o pierdas, Alejandro y amigos del Camerino, yo creo que parte también las formas y Venezuela, sobre todo ante Colombia en Barranquilla, era para agarrarse la cabeza y decir, ¿qué es esto? Porque es un grupo de jugadores que se conoce. No fue que Sí. Peseiro llamó a 11 jugadores distintos y se vio muy mal la selección, que después mejoró un poco, no sé si lo suficiente, pero por eso es que yo arrancaba este comentario o este video diciendo que hay gente que ya hoy no quiere que Peseiro continúe y hasta allí yo no llego. Yo creo que ya hay Sí, una exageración. pareciera que el susto que le entró después de esa primera mitad en Colombia, esos primeros 45 minutos que terminaron 3-0 y que Colombia, como tú comentabas, bajó un poco el acelerador Sí. y simplemente administró los tiempos en el segundo tiempo, le hizo a Peseiro cambiar un poco la idea y ante Paraguay prácticamente fuimos a no perder, ¿no? A que no Uh-huh. nos hicieran gol Sí, 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 sí. y si ganaba, y si Venezuela ganaba, pues perfecto. Y por poco le sale el plan a Peseiro, ¿no? Tuvo el gol, él se quejaba el día de la rueda de prensa, el lunes creo que fue que salió la rueda de prensa le llaman ellos, el comunicado prácticamente, porque bueno, aunque sí reciben algunas preguntas por correo electrónico.
y él se quejaba del gol. Para él no estuvo bien anulado el gol, para mí sí estuvo anulado, me Para pareció mí que dio con también. el brazo Sí, Yangel Herrera. para Pero mí más también. allá de eso, por poco le sale el plan, que era aguantar y aprovechar alguna que otra oportunidad que tuvo Venezuela después, que el portero de Paraguay fue héroe porque le sacó un cabezazo al propio Córdoba, el penal a Yangel. No le salió nada a Peseiro realmente cuando uno se fija en eso, ¿no? En el transcurrir del partido, más allá de si se ganó, se empató o se perdió. Pero es lo que tú comentabas, no hay tiempo, ¿no? Y este va a ser, y pareciera que Peseiro tiene mucho tiempo trabajando, pero este partido contra Brasil va a ser apenas el tercer partido de Peseiro dirigiendo a Venezuela. Entonces, ahí está ese balance, ¿no? Cómo encontrar el punto medio de exigirle, pero también entender que apenas este es el tercer y cuarto partidos oficiales que va a poder, bueno, oficiales no, partidos y puntos que va a poder dirigir Peseiro frente a Venezuela. Yo soy de los que, va a sonar medio conformista, ¿no? Yo soy de los que con una mejor presentación, incluso perdiendo en Brasil, ya me empieza algo que me demuestre que la idea está entrando en la cabeza de los jugadores y que el jugador se siente involucrado en el asunto. No sé si me doy a entender, porque no pareció o no lo vi así en Colombia, y vi más amor propio que fútbol en el juego ante Paraguay, ¿no? Y que es importante también, sobre todo cuando todo está tan nuevo como en esta idea Peseiro. Pero pareciera que tiene las cosas invertidas. No me quiero adelantar porque faltan muchos entrenamientos, pero y no voy a dar nombres todavía porque todavía la fuente Estamos sí, echándole agua a la fuente. sí, estamos ahí preparándonos, ¿no? Pero la fuente que manejo yo me pasó un 11 de apenas en su primera trabajo con el grupo completo. Por eso reitero, nada en el que yo pueda hoy en día decir este va a ser el 11 y que después a lo mejor quede mal, pero todavía es parte del análisis. Y vi un equipo demasiado ofensivo, algo que pasó también ante Colombia en Barranquilla, y luego ante Paraguay se cambió y se fue más defensivo, por lo menos en la idea de entrada, ¿no? Sí. En el 11 cuando tú lo paras en la cancha. Y yo creo que está invertido el asunto. Perder contra Brasil está en la matemática de Lionel Scaloni, para que tengan una idea, de Argentina. Se trata de ganar el partido. Argentina se lo jugará como un clásico y si lo gana, bienvenido sea. Pero si tú pierdes en Sao Paulo, en Río, no te va a dejar fuera de la competencia hacia clasificar al Mundial, ni a Argentina, ni a Uruguay, ni a Venezuela. Porque, bueno, Brasil nunca ha quedado fuera de una eliminatoria, señores. Punto. Brasil no pierde fuera en casa prácticamente. ¿No? Prácticamente no ha perdido No nunca. pierde. Es más, creo que lo hablamos, ¿no? En otro video que encontramos una estadística que no me había pasado por la cabeza y es que Brasil está invicto, señores. Venezuela le empató una vez, ya con Brasil clasificado, es cierto, pero le empató. No, y en Copa América también Y le ha empatado. En Copa América un par de veces, correcto. Se puede, bueno, es otra cosa, pero el partido donde puede salvar, no sé si la eliminatoria, porque puede ser exagerado en 4 fechas, pero su pellejo, cambiar el rostro de la selección, ilusionar al país, ilusionar al jugador, etcétera, es Chile. Sí. Y si el 11 que a mí me dieron es contra Brasil así, y bueno, si lo repite contra Chile, bienvenido. Pero después me vas a regresar, como pasó en Mérida, a 3 volantes de contención y haces ese desbarajuste, es que todavía no ha encontrado Peseiro cómo dirigir a la selección. De todas maneras, me estoy adelantando, me estoy anticipando. En los próximos días tendremos más claro un posible 11. En la cancha es más fácil para nosotros los analistas, periodistas, comentaristas, etcétera, hacer las cosas post partido, con el diario del lunes en el brazo, como dicen por allí, para analizar en profundidad lo que vimos, ¿no? Y dar nuestras opiniones. Pero por ahora está claro que no ha sido en 2 partiditos nada más, pero 2 partidos que a mí me generaron mucha preocupación. No ha sido un buen rostro o un buen inicio de José Peseiro al mando de la selección nacional. Sí, ojalá no haga lo mismo, ¿no? Muy agresivo de visitante contra un equipo complicado y después conservador en casa contra un equipo Eso, más accesible, ¿no? eso es clave, que no lo hagas como pasó en la primera fecha, porque es tal cual como lo acabas de resumir. Fuiste a Barranquilla y por poco jugaste sin defensa.
y después en casa, De tú a tú, y después en casa el contra el más autobús. débil, bueno, Sí. a esperar, sí. Bueno, vamos a ver cuál es el plan de José Peseiro. Igual acá Bruno nos va a preparar, por supuesto, su mano a mano después del partido para que nos hable de esas sensaciones, ¿no? Que deja el partido, más allá del resultado, que probablemente favorezca a Brasil o si acaso algún empate, pero más allá de eso, Bruno va a tener acá en el Camerino TV su acostumbrado mano a mano con Bruno Gómez, que por cierto, hablando de mano a mano con Bruno Gómez, por ahí vimos a Robert Lewandowski levantando el Bruno de oro Claro, yo en lo las vi. redes sociales. Lo mandé. Bruno viajó, Bruno estuvo de viaje, para los que están preguntándose por ahí, y fue a llevarle precisamente el trofeo a Lewandowski, que se había ganado y muy merecido el Sí. Bruno de Oro. Por ahí en las redes sociales lo pueden ver. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado acá en el Camerino TV y nos reencontramos pronto nuevamente para seguir hablando de las eliminatorias sudamericanas. Hasta la próxima.